en esta tarde para llevar a cabo la tercera conferencia bicentenario, que en este cargo estará a cargo de la doctora María Eugenia López, una prominente historiadora de la época colonial de nuestro país. Procedo a leerle su perfil. Eugenia López Velázquez. Ella es docente e investigadora adscrita a la Escuela de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad del Salvador, de la licenciatura en Historia de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, y también tiene una maestría en Historia Contemporánea del Instituto Mora de México. A su vez, también es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán de México y también miembro de número de la Academia Salvadoreña de la Historia. Las líneas de investigación de la doctora María Eugenia López son historia colonial, específicamente el siglo XVIII, estudios sobre la independencia centroamericana, metodologías de la historia oral e historia contemporánea. La doctora también ha impartido diversos cursos universitarios, entre los que se puede contar un seminario de investigación de la licenciatura de Historia, taller de herramientas metodológicas de la historia oral, historia de Centroamérica, teoría y enfoque contemporáneo de la historia, historia de América Latina, historia de los Estados Unidos de América e historia de México. Como es una prominente historiadora, tiene a su vez libros entre los que podemos contar La Intendencia de San Salvador durante la anexión de Centroamérica al Imperio del Septentrión, y también artículos en libros llamados La Inestabilidad y la Promesa del Progreso, 1856-1871, La Expansión y el Poder Político de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, 1894-1923. También Reveses de la Política de Comercio Libre y Política Fiscal de Rentas Estancadas de las Reformas Borbónicas. Representaciones de los pueblos originarios en la sociedad salvadoreña, siglo XVI e inicios del XX. Poderes intermedios y el gobierno de pueblos de indios, ladinos y castas de San Salvador y Sonsonate en tiempos de las reformas y de las transiciones políticas, 1743-1841. Como ven, es vasta la línea de investigación de la doctora María Eugenia López, y en esta ocasión ella nos enriquecerá con nuestro pasado, específicamente con la exposición Revueltas Populares y Autonomismo en los tiempos de la independencia. Esta exposición pretende exponer el carácter que tuvo la independencia de Centroamérica, los planteamientos que concurren alrededor de ella, los actores sociales que participan en la declaratoria de la independencia, las conexiones con el Plan de Iguala de México y pactos que se establecieron entre las élites monarquistas absolutistas, autonomistas pero centralistas y autonomistas provincianas y republicanas. Luego, la ruptura de ese pacto en el marco de la anexión a México. La ponencia, con su perspectiva, rompe con la versión de la independencia de carácter popular y de movimientos por la lucha de la independencia. Con ustedes dejo a la honorable doctora López Velázquez. Gracias, Carlos. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Aquí estoy saludando también a caras muy conocidas
Y bueno, pues entonces me toca a mí este día, en esta jornada que han preparado la Secretaría de Cultura y la Dirección de Investigaciones particularmente. Les agradezco, bueno, a Carlos, a Cristina también por la invitación que me hicieron para participar en esto. Y bueno, se trata de divulgar investigaciones nuevas sobre el tema de los años de la independencia, para ir botando muchos de los mitos que conocemos, que tenemos muy arraigados, y bueno, pues que reflexionemos un poco también sobre nuestra vida del presente. El tema de hoy entonces es las revueltas populares y autonomismos en los tiempos de la independencia. Bueno, lo que voy a tratar entonces es una perspectiva de lo que sucedió sobre todo en los años de 1820 y 1821, es decir, ya los años cúlmines de cómo es que se dio la independencia en Centroamérica. No voy a referirme tanto a todo lo anterior, pero como sabemos es un proceso donde hay diversidad de grupos que están actuando desde perspectivas distintas, y bueno, de eso es lo que voy a hablar. Bueno, he querido comenzar con esta imagen y con esta que viene, que ambas son unas pinturas, una iconografía de lo que sucedió el 15 de septiembre de 1821 en el Palacio de Gobierno en la ciudad de Guatemala. Todos la conocemos y bueno, pero lo que no conocemos bien a bien es qué es lo que hay detrás de esa imagen, ¿verdad? Entonces, de eso es lo que tengo la intención de tratar. Entonces, bueno, siempre se nos ha dicho, tanto la historiografía patriótica como la historiografía académica, que fue una reunión de notables. Lo que hemos leído, en efecto, podríamos decir que lo es, en cuanto que entendemos por notables, digamos por grupos, corporaciones. En realidad son ahí lo que tenemos al frente, es la representación de diversas corporaciones de gobierno que fueron convocadas. Ahí están las autoridades máximas de la Centroamérica en ese entonces, el jefe político Gabino Gaínza, está José Cecilio del Valle por parte de la corporación de las autoridades de la audiencia. Están al menos, bueno, hay una cantidad de participantes, pero yo solo voy a comentarles algunos que, bueno, para no tardarme en la presentación de cada uno y solo decir los nombres, pero bueno, Gabino Gaínza, que era fundamental, ¿verdad? Era el presidente de Centroamérica. José Cecilio del Valle, que él es auditor de guerra, es decir, tiene un cargo en la audiencia, y bueno, pero además lo reconocemos todos, algo hemos oído de él, y bueno, es uno de los ilustrados, de los periodistas importantes de la época, y va a fundar precisamente en el 1820 un periódico, y desde ese va a impulsar ciertos debates, pero su cargo es dentro del gobierno, ¿verdad? Tenemos también la Diputación Provincial, que es un organismo que se acaba de crear y que viene siendo también un nuevo órgano de gobierno para la Centroamérica. Y bueno, dentro de esta Diputación Provincial hay varios de sus representantes, y ahí están presentes por parte de la Diputación Provincial José Matías Delgado y Mariano Beltranena. También tenemos al Ayuntamiento de la ciudad de Guatemala, que es un órgano fundamental en toda la historia de Centroamérica de esta época. ¿Por qué? Por el poder político que tenía el Ayuntamiento de Guatemala, y era decisivo en muchas cosas. Tenemos a la Universidad de San Carlos también. Acá está Antonio Larrazábal, Mariano Gálvez, que también la Universidad de San Carlos siempre jugó un papel protagónico
no solo en el campo académico, en el campo profesional de la época, en el campo del desarrollo de las ciencias y la ilustración, sino que también en el campo político. Tenemos todo el cuerpo de militares de la época. Sabemos que no había ejército en Centroamérica en estos años, pero sí cuerpos de milicias y en los últimos años se habían estado fortaleciendo. Tenemos el Consulado del Comercio, que es una entidad privativa fundamental también, porque eso es la reunión de los comerciantes y empresarios más importantes de la ciudad de Guatemala y de Centroamérica también. El Colegio de Abogados, que también van a ser de los protagonistas intelectuales importantes, y tenemos otras personas importantes, notables, digamos, de la ciudad de Guatemala, que es Juan José Aycinena, que es el tercer marqués de esta familia. Ustedes han oído hablar de la familia Aycinena, muchos historiadores hablan como el clan de los Aycinena, porque en cierto modo eso eran un clan económico y político. Tenían toda una red de familias, una red clientelar al servicio de toda esta red comercial que tenían. Tenemos a Pedro Molina, que es otro de los periodistas importantes de la época, que va a ser debate importante, ya lo vamos a ver. José Francisco Barrundia, que es un político que es parte de este debate. De todos estos nombres, ya vamos a ir viendo, hay dos fundamentales, es Mariano Aycinena y Juan José Aycinena. A final de cuentas, ellos dos fueron los que propiciaron la independencia en Centroamérica. Ya vamos a ver, y ellos van a ser representantes de los comerciantes más importantes de Centroamérica. Y jugaban, Mariano Aycinena es parte del ayuntamiento de la ciudad, y era es parte de las élites económicas y de las élites intelectuales de esta época. Pasamos. Ese es el palacio donde están reunidos y como ven, aún no se ve muy bien allí, pero es interesante. Toda esta gente que les he mencionado y otro grupo más estaban adentro sesionando y afuera habían llamado. Esta reunión fue a las 8 de la mañana del 15 de septiembre, pero es una reunión muy tensa porque no todos están de acuerdo de cómo se va a declarar la independencia. Y ya voy a mencionar, pero para que vayamos viendo, hay dos facciones políticas, los que ellos llamaban los cacos y los vacos. Los cacos son, digamos, como los más críticos, podríamos decir, pero ahora que les comente más, ambos tienen, no es una definición política la que los une, sino algunos posicionamientos y algunas, digamos, relaciones familiares o comerciales. Pero en realidad las dos facciones no se distinguen por un posicionamiento político único, sino que son muy diversos y ya lo vamos a ir viendo. Pero les decía, en el palacio hay un tumulto de gente afuera porque los han ido a llamar a los barrios populares. Se cuenta que fue Dolores Bayona, una señora que tenía a sus hermanos también parte de las élites y que en esa refriega, en esa situación tensa, están tratando de empoderarse cada una de las facciones y acarrean, digamos, prácticamente a gente de los barrios para que se presente en el palacio y tener fuerza. En la mitología siempre se nos ha dicho que ahí estaba el pueblo y que estaba queriendo, y que se decía que antes de que lo declare la independencia del pueblo, hay que declararla nosotros, decían las autoridades, pero eso es un mito. En realidad las tensiones
van en otro sentido, ¿verdad? Y bueno, y es en relación a estas dos facciones y cómo declarar la independencia. Bueno, entonces entrando en torno, ¿quieres pasar a la siguiente? Acá volvemos otra vez a esta imagen para ir viendo cómo todos estos están distribuidos en diferentes facciones. Bueno, entonces, los vacos, ¿quiénes son? Están las autoridades como Gaínza, Cassaus, el obispo Cassaus, ¿verdad? Que son, podríamos decir, de una posición monárquica absolutista. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que ustedes saben que en el 1820 se acaba de restablecer nuevamente, se acaba de restablecer la Constitución de 1812. La monarquía ha cambiado rotundamente, ya no es absoluto el poder, ya no es el rey el soberano. Y bueno, entonces, pero siguen las autoridades de la Audiencia de Guatemala siempre bajo ese posicionamiento del régimen antiguo, del antiguo régimen. Entonces tenemos allí a Gaínza y a Cassaus que no están muy gustosos en esa reunión, no quieren declarar independencia, pero bueno, lo hacen y quien la declara es prácticamente Gaínza, lo hacen por un pacto que van a hacer, ¿verdad? En el pacto, ya más adelante lo vemos, pero en el pacto él va a seguir siendo el presidente de Guatemala. Y esa es la razón de por qué él impulsa la independencia. Valle también está dentro de los vacos. Valle no es de antiguo régimen, Valle está muy de acuerdo con la Constitución gaditana, aunque la critica, pero él critica también al régimen absolutista. Entonces, dentro de los vacos podríamos decir, hay gente monarquista absolutista, es decir, aquellos que sueñan que las cosas no cambien, que sigan como estaban, con privilegios, ¿verdad? Con ventajas, algunos. También están los monarquistas constitucionalistas, que son los que están planteando quedarse en la monarquía, no plantear independencia, y mantenerse dentro de la monarquía, pero una monarquía constitucional donde ya se han adquirido derechos importantes, ya son ciudadanos, menos las castas, es decir, las castas son los de ascendencia africana, menos los africanos han adquirido la ciudadanía. Y tenemos también dentro de estos algunos autonomistas centralistas, ¿verdad? El autonomismo, es decir, quienes al final, esto del autonomismo va a jugar papel importante a la hora de decidir la independencia, porque van a tensarse la relación que hay entre autonomistas centralistas y autonomistas provincialistas. Es decir, todos ellos como son, digamos, en conjunto y la tendencia era que todos son liberales, es decir, todos plantean que quieren abrirse al mercado, quieren desarrollar más el país desde los planteamientos del liberalismo que está en boga, ¿verdad? La gran mayoría de ellos son monarquistas constitucionalistas, es decir, si a 1820 Centroamérica no se ha planteado independencia es porque no querían romper con la monarquía, estaban de acuerdo con continuar de esta manera, pero al 20, cuando ya están viendo que en el sur de América ya se independizaron y Nueva España se está independizando, se acaba de independizar, pues en realidad no les quedaba otro camino más que sumarse a esa efervescencia de independencias, ¿verdad? Entonces, los vacos son, le decía, monarquistas absolutistas, monarquistas constitucionalistas y autonomistas centralistas. Digamos, los autonomistas centralistas son el grupo que plantea que desde la ciudad de Guatemala tiene que tener más libertad la Centroamérica frente a España, pero bajo el centro de la ciudad de Guatemala.
Entonces, bueno, casi todos, al final casi todos, tanto vacos como cacos de la ciudad de Guatemala van a tener esta posición de centralistas, autonomistas, es decir, se cruzan, digamos, por eso decía yo que aquí se cruzan muchos posicionamientos, el ideológico, pero también el territorial, es decir, hay una división entre ellos territorial, es decir, los de la ciudad de Guatemala van a defender unos intereses frente a cómo vamos a decidir la independencia, y las provincias lo van a decidir de otra manera, van a pedir más autonomía, ¿verdad? Por ejemplo, Mariano Aycinena y José Matías Delgado van a conciliar en ideologías, van a ser, digamos, colegas en la Sociedad Patriótica, van a coincidir en el periódico El Editor Constitucional, pero después de la firma de la independencia se vuelven enemigos, ¿verdad? Precisamente por la forma en cómo se decidió la independencia. Luego entonces tenemos a los cacos, que son las élites comerciantes, ahí está Mariano Aycinena, ahí está Matías Delgado también, miembros del Ayuntamiento de la ciudad de Guatemala, y su periódico es El Editor Constitucional. Y hay algunas élites provincianas como José Matías Delgado. Ellos son monarquistas constitucionalistas, pero ya para 1820 ya están revisando, planteándose las ideas republicanas, las ideas federalistas. Entonces, bueno, no tienen una posición firme, sino ciertas simpatías pero la tendencia hasta 1820 era que se mantenían como monarquistas constitucionalistas, es decir, dentro de la monarquía que había cambiado sin plantearse independencia. Bueno, pasamos a la siguiente. Sí. Entonces, bueno, quería en esta parte un poco darles la idea de qué es lo que está pasando en el 1820. No se ven muy bien las imágenes, pero la imagen que está allí es la Constitución, y la otra imagen, si solo la subes ahí mejor, y la otra imagen es Fernando VII. Es decir, en el 1820 el tema de la Constitución, el tema de Fernando VII fue crucial. Fue crucial porque bajo presión en España, bajo presión de fuerzas liberales, fuerzas militares y fuerzas populares, el rey Fernando VII tuvo que aceptar nuevamente que se restituyera la Constitución. Habían pasado 6 años que él había retornado al absolutismo, al régimen absoluto, y bajo presión de los liberales españoles es que de nueva cuenta se restaura la Constitución. Esto es crucial porque esto también es para toda la América y bueno, va a ser importante para las élites y para todo el proceso que se está fraguando. Bueno, ante este hecho, ¿verdad? Ante este hecho que se está dando en España, llegan las noticias a la audiencia de Guatemala. Y bueno, hay una nueva atmósfera política en la audiencia de Guatemala, en la ciudad de Guatemala, en las ciudades de las provincias, en los pueblos. Y bueno, ahí empiezan a generarse los cambios que plantea la Constitución. La Constitución planteaba que se generaran ayuntamientos constitucionales. Ese era un profundo cambio importante que se daba en temas de gobierno. Se crean entonces las jefaturas políticas, se crean las diputaciones provinciales. Las diputaciones provinciales vienen siendo como son los congresos, ¿verdad? Los congresos por provincia y congresos por uno para toda Centroamérica. Era vital abrir espacios democráticos de gobierno. Esto era totalmente un cambio sustancial y era vital que se crearan los ayuntamientos constitucionales porque por primera vez, digamos, con los ayuntamientos constitucionales la población va a elegir a sus gobernantes locales. Es decir, es por primera vez que se está viendo
una práctica de elecciones, digamos, populares, sino bien como hoy las hacemos, era el sistema, el régimen era representativo. Antes lo que se hacía era que una reunión de principales, tanto de los pueblos de indios como de repúblicas de españoles, de las ciudades de españoles, elegían solo unos grupos privilegiados, digamos, entre los pueblos de indios, elegían los principales de los pueblos. Y los más iguales no tenían nada que ver en la elección de sus cabildos. Ahora, por primera vez, se va a estar dando. Sin embargo, esto no se da fácilmente, hay mucho conflicto, hay mucha tensión dentro de los pueblos, que ya voy a ponerles algunos casos de cómo es que se están dando las elecciones, que siendo las primeras ya habían elecciones complicadas en términos de representación, incluso fraudulentas. Entonces, bueno, en las Cortes, por otro lado, hay Cortes, hay Congreso en España, porque hay una representación de americanos y españoles en España, y se siguen debatiendo más decretos para ir generando un ordenamiento dentro de este nuevo régimen constitucional, con soberanía en el pueblo, con democracia y con representación popular, ¿verdad? En las Cortes participan diputados americanos que representan una nueva generación, ya pasaron, es decir, a este nuevo Congreso se integran nuevos diputados. Sin embargo, el periodo va a ser muy corto, porque se abre el Congreso en el 1820, y en el 21, por ejemplo, Nueva España ya está con independencia, y Centroamérica también, y el sur de América también. Es decir, los americanos van en muy corto tiempo, van a participar, por poco tiempo van a participar en este Congreso. Y bueno, es un Congreso donde también hay mucho debate, porque los liberales españoles quieren minimizar la participación de los americanos. Esa es una de las razones por las que los americanos, después, precisamente de 1820, bajo esos debates y bajo los nuevos decretos que está generando las Cortes, se van a entrar en tensión con la monarquía. Y digamos, hay varios puntos en esto. Uno es que la opinión pública va a ser restringida. Se ha decretado una opinión pública, pero restringida. Es decir, ¿cuáles son las restricciones? La restricción es que se prohíbe hablar mal del régimen, y se prohíbe también hablar mal de la Constitución, cuestionar la Constitución. Bueno, este periodo es importante, como ya decía, es un periodo muy corto, pero crucial, por las transformaciones de gobierno que se están haciendo, por los debates que se abrieron y que empiezan a cuestionar a ese mismo régimen constitucional, lo cual fue una base para los centroamericanos para pensar en la ruptura con la monarquía. Y hay un tema importante también, el clero. Los liberales españoles están planteando decretos que van minando el poder del clero, y a los americanos no les gusta mucho eso, y eso lo van a cuestionar también. ¿Por qué? Porque muchos de los diputados son del clero, ¿verdad? Y muchos de los protagonistas políticos en la América vienen del clero, de tal manera que lo que ellos van a proteger de manera importante el clero, y el clero también en la América juega papel importante en el poder económico. Bueno, entonces son varios decretos los que van a cuestionar, y ese es un punto de tensión, ¿verdad? Ese es un punto de debate en los periódicos que están surgiendo, en las asociaciones que están surgiendo.
Entonces, de nueva cuenta, como decía, se están organizando las elecciones de ayuntamientos, es decir, mientras se está dando el debate entre las élites, porque en el 1820 aprovechan que hay una nueva apertura, hay apertura a la opinión pública, se abren 2 periódicos. Uno es el que ya decíamos de Valle, el Amigo de la Patria, y el otro es el Editor Constitucional. Ambos están debatiendo muchos temas, están debatiendo sobre cuáles son los problemas más intensos que tiene la Centroamérica en términos de economía, en términos de agricultura, cuáles son las vías hacia el desarrollo, cuáles son las vías hacia el comercio, y hay posiciones contrastantes. Hay posiciones, por ejemplo, la de Valle es mantener un mercado libre, pero con protección, es decir, un proteccionismo a las materias primas, a la producción centroamericana. En cambio, por ejemplo, los Aycinena, que son los grandes comerciantes, uno de los grandes comerciantes, van a propiciar y van a promover el libre comercio, pero con libertad, es decir, y ya vinculados en aquella época con los ingleses. Para ellos el negocio importantísimo venía conectado con los ingleses tenían proyectos de introducir materias industriales, productos industriales de Inglaterra, pero esto socavaba la producción local. Entonces, bueno, hay debates como esos. Hay debates también sobre el tema del monocultivo. Centroamérica, por distintas razones, ustedes saben, el añil era el producto más importante, y el producto más importante se desarrollaba en el Pacífico de la Centroamérica, donde San Salvador, lo que hoy es El Salvador y toda la costa del Pacífico de Guatemala era añilera. Pero el problema, esta economía tenía un problema porque era monocultivista, y esto repercutía en las economías. Por ejemplo, cuando venía la plaga de la langosta, que recién había pasado, pasaron muchos años y era cíclico, que la langosta perjudicaba los campos y se llevaba todo el producto. Eso era por un lado, y por otro era que necesitaban diversificar porque no querían depender de un solo producto. Todos sabemos que ninguna economía funciona bien si le apostamos a un solo producto. Entonces, desde esas épocas, los sansalvadoreños, por ejemplo, están cuestionando todo el tiempo por abrirse mercados, por abrirse a una producción agraria más diversa, pero se encontraban con la dificultad de que en Guatemala no les hacían caso, porque a los comerciantes de Guatemala no les convenía que se diversificara porque estaban muy bien en el negocio del añil, porque quienes llevaban el añil a España eran los comerciantes de Guatemala. Y ustedes saben que los intermediarios y los dueños del producto terminan perdiendo en un mercado organizado de esa manera. Entonces, ese era uno de los temas que van a salir a la hora de estas reuniones de independencia, porque están en debate, digamos, esa autonomía de San Salvador con el tema de la producción y el mercado. Más adelante lo vemos. Pero les decía, entonces, por un lado, se está dando un intenso debate con temas muy candentes y de la agenda centroamericana de esa época, pero también, por el otro lado, se están dando las elecciones populares. Las elecciones populares, es decir, los ayuntamientos, se están eligiendo los ayuntamientos constitucionales, y les decía, con muchos conflictos, ¿verdad? Les quiero poner un caso, el caso de Cobán. Es decir, los conflictos que se están dando son, por un lado, conflictos interétnicos, conflictos de que las castas no tienen representación, y conflictos, sobre todo eso, conflictos interétnicos y que las castas no tienen representación. ¿Y por qué es un problema? Miren, la Centroamérica de esta época, la monarquía dividió a la sociedad desde el siglo XVI,
en dos repúblicas, digamos, dos corporaciones, las repúblicas de indios y las repúblicas de españoles. Es decir, las ciudades de españoles y los pueblos de indios. Es decir, dos estamentos separados en estas corporaciones. Pero con el tiempo los indígenas se salían por el desarrollo comercial. Por otro lado, ingresó mucho esclavo a la Centroamérica. No es que haya sido una región de mucha esclavitud, pero entró una importante cantidad de esclavos que poco a poco se fueron volviendo mulatos por la mezcla, se fueron volviendo libres también. ¿Y qué hacía esta población? ¿A dónde se iba a ir a vivir? Bueno, iban a vivir a los pueblos de indios y a los pueblos a las villas y a las ciudades. De tal manera que para el siglo XVIII lo que tenemos son pueblos ya organizados por la monarquía, pueblos con tres parcialidades, es decir, pueblos con tres barrios. Y fíjense, por el problema étnico, es decir, los españoles no se iban a rozar con los indios, las castas tampoco se querían rozar con los indios ni con los españoles. Entonces, bueno, el orden jurídico también de la monarquía hizo que se organizaran tres barrios en los pueblos, de tal manera que, al menos en todo lo que era el territorio salvadoreño, la gran mayoría de pueblos van a estar organizados de esa manera, cada uno con su cabildo, ¿verdad? Es decir, los indios elegían a sus autoridades y se remitían a sus autoridades. Los españoles elegían sus autoridades y se remitían a sus autoridades. Pero ¿qué pasa cuando viene este ayuntamiento constitucional? La Constitución decía, cada pueblo se tiene que reunir y tiene que decidir su cabildo. El asunto es que entonces lo que estaba pasando en los pueblos es que estaban organizándose las elecciones en el barrio que dominaba más. Y en la mayoría de los pueblos va a dominar en buena parte los blancos, el barrio blanco y los barrios de ladinos. Y van a ir dejando afuera a los indígenas. De tal manera que, en términos generales, este proceso de creación de ayuntamientos constitucionales, que digamos podría ser el primer proceso democrático que tuvimos, a la larga, y no solo en Centroamérica, sino que también en el resto de la América, en buena parte de la América, los pueblos de indios quedaron sin representación. Y así comenzamos la vida republicana igual, es decir, los pueblos de indios no van a tener representación en los ayuntamientos, porque se les sacó en estas elecciones. Y bueno, en ese sentido podríamos decir que los indígenas en la América, en términos generales, perdieron por poder político al instaurarse el régimen de monarquía constitucional, y que después fue un continuo con independencia, ¿verdad? Entonces, bueno, les voy a poner un ejemplo para que entendamos cómo se daban los casos. Bueno, en Cobán, por ejemplo, en Cobán fueron electos alcaldes, y les digo los nombres que quedaron electos: Salvador Tiul, Diego Cis, ambos indios; regidores Juan Tot, Salvador Coy, Tomás Soya, Sebastián Cis, Gaspar Bol, Pedro Cuix, Vicente Coy, Manuel Ribeiro. Bueno, en realidad habían allí dos indios y la mayoría eran españoles. Entonces, bueno, la mayoría de todos ellos, la mayoría de todos eran españoles, y resulta que los indígenas, la parcialidad de indígenas, se fueron a quejar porque las elecciones no habían sido tal como debían de ser, porque a la parcialidad no la invitaron a tomar parte de esas elecciones. Este ejemplo se está repitiendo continuamente en varios pueblos. Quiero poner un ejemplo de lo que pasa en Apaneca. Es que, solo perdón, porque es que estás viendo otra, creo que no es el PowerPoint. No es el PowerPoint. Bueno, si solo permítame.
Estamos, ya te digo, en que... En las 7. Bueno, en el caso de Apaneca, en el mes de marzo de 1821, la parcialidad de indios se quejó ante el alcalde mayor, representado por los vecinos Jesús y José Rodríguez, Bartolomé de la Cruz y Pedro Alcántar, quienes le expresaron a la autoridad que llegaban con profundo respeto y sumisión, o sea, el ayuntamiento, y le hacían saber que en la parcialidad habían jurado la Constitución con muchísima solemnidad. Es decir, unos días antes les habían pedido a todos los pueblos que juraran la Constitución y ellos lo habían hecho con muchísima solemnidad y alegría, comprometidos y entusiasmados que las leyes se iban a cumplir según nuestro monarca, decían. Y enseguida le expusieron que habían hecho elecciones y nombrado el alcalde indio y los demás concejales fueron ladinos, siendo los electores 9 ladinos y un indio, tal como lo dispuso el cura párroco. Fíjense, interesante. Otra vez se vuelve al caso que eran los ladinos, los que en un pueblo de indios y de ladinos, son los ladinos los que están eligiendo a las autoridades y esta vez interviniendo el párroco, ¿verdad? Es decir, bajo los términos de antiguo régimen de antes. El procedimiento, entonces, bueno, el procedimiento con el que ellos no estaban de acuerdo, dijeron, con ese procedimiento, porque no se había permitido que votaran los demás indios. Además, decían, ellos no querían a ese indio alcalde. Fíjense, interesante, la parcialidad de indios no aceptaba que ese indio que habían elegido como alcalde, los ladinos, no era la persona que ellos quisieran elegir. Y bueno, por eso se habían demandado la situación. Entonces, lo que quiero mostrar es que no fue fácil introducirnos a un régimen donde se empezaba a practicar la democracia, porque había la sociedad colonial había establecido una sociedad y unas relaciones interétnicas sumamente conflictivas. Entonces, bueno, la competencia, la rivalidad, el racismo jugaban papel importante en estas elecciones. Y fíjense lo que reportó una autoridad en Chiapas. En Chiapas, el subdelegado del partido de Tuxtla, es decir, la máxima autoridad del partido en Tuxtla, envió un informe acerca de los procedimientos en las elecciones y explicaba que se estaba haciendo la designación por los ladinos, que solo los ladinos estaban designando a los ayuntamientos. Y esto lo habían decidido de esa manera precisamente porque los indígenas no tenían la calidad. Los indígenas no tenían la calidad para integrar a los ayuntamientos constitucionales. Entonces, bueno, eso estaba pasando no era fácil, en verdad, salir de un régimen tan autoritario, tan déspota, como lo había sido, digamos, el régimen colonial y salir, digamos, con esa cultura a un cambio radical, un cambio importante. Bueno, entonces, por un lado, estaba pasando eso en los pueblos y, por otro lado, quiero volver a retomar el debate de las élites. Mientras tanto, entonces, las élites económicas, si quieres, estamos en la 8, es una representación allí del debate que están teniendo las élites políticas y culturales y económicas, digamos, de lo que era la Centroamérica. Fíjense que es interesante que no solo en la ciudad de Guatemala se debatían las ideas,
se debatían sobre los problemas de económicos, culturales, políticos que se estaban dando, sino en los pueblos. Ya vamos a ver más adelante el pensamiento que tenían, por ejemplo, el Ayuntamiento de Zacatecoluca con respecto a la independencia. Entonces, bueno, como decía, se reunían en las asociaciones que ellos habían creado, en los periódicos, en la tertulia patriótica, en los cafés, en sus casas, en el ámbito familiar, que el ámbito familiar en esta época también era fundamental. Las redes familiares van a jugar papel importante en todo esto. Y bueno, precisamente como decía antes, un tema que les preocupaba muchísimo era las restricciones de la libertad de imprenta decretadas por las Cortes, que tenían restricciones, ¿verdad? Quedaba limitado, tenía que ser, se había creado una junta de censura, de tal manera que tenía que todo pasar por esta junta de censuras para poder ser publicado. Había un reglamento. Cuando conocieron el reglamento se disgustaron muchísimo también, porque bueno, el reglamento, opinaban ellos, que restringía la libertad política y la imprenta quedaba sancionada, ¿verdad? Este reglamento se había generado en el 1810 y de nueva cuenta se volvía a instaurar. El reglamento censuraba los escritos sobre religión, sobre los derechos, sobre los decretos, sobre religión, censuraba las opiniones anticlericales y las opiniones contra el régimen, de tal manera que se sentían amordazados todavía, ¿no? Porque la libertad de prensa y la libertad de opinión quedaba restringida de manera importante. Entonces, bueno, esto se debatía en los periódicos. Y bueno, por ejemplo, Pedro Molina, en el editor constitucional, Pedro Molina va a ser uno de los periodistas, digamos, que dirigió este editor constitucional, el más crítico del momento. Bueno, prácticamente eran 2 periódicos los que se producían semanalmente en la ciudad de Guatemala, pero se difundían en toda la Centroamérica. Llegaba a San Salvador, llegaba a San Miguel, llegaba digamos a Granada, llegaba a Cartago, es decir, se difundía, ¿no? Pedro Molina, respecto a esta restricción de la libertad, en el editor había escrito que el reglamento violentaba la soberanía. Es decir, empieza entonces a desquebrajarse la confianza que se tenía de que el proyecto de régimen constitucional podía ser bueno para los centroamericanos. Esto no solo está pasando en Centroamérica, sino que estas son una de las razones por las que las independencias se van a dar mucho más, bueno, en el 20, terminan por romperse, ¿no? La Nueva España lo está haciendo, en el sur de América también lo están haciendo, y estas van a ser unas de las razones de mucho peso, ¿verdad? La defensa de la religión, del clero, del sector clero, digamos, va a ser fundamental, digamos, para la Nueva España. Bueno, también en estas reuniones se generó mucho malestar, ya lo había mencionado antes, porque las demandas de los americanos en las cortes españolas no se están tomando en cuenta. Hay muchas demandas por mayor autonomía y no se están tomando en cuenta. Entonces, esto también está causando molestia. Por ejemplo, la provincia de San Salvador, desde años atrás, en las primeras cortes, había mandado su documento. Es decir, las cortes se abrieron en el 1810 y empezaron a ir diputados de toda la América para presentar cuáles eran sus problemas más graves que tenían en sus provincias y cómo resolverlos. San Salvador había llevado la suya,
y San Salvador planteó que el gran problema que tenían en la provincia era, por un lado, que no había universidad, por otro lado, que no había un obispado, por otro lado, que la economía estaba tremendamente grave por el monocultivo y porque dependían en el comercio de los guatemaltecos, que no eran libres. Estos eran los 4 puntos, digamos, sustanciales que presentaron. Y fíjense, no les puedo hablar más de eso, pero cuando ellos presentaron esto, se dio un conflicto con la élite de Guatemala, y esa es la razón de por qué se dio aquel motín que conocemos del 14 de febrero, de febrero del 1814. Fue este ayuntamiento que defendía este planteamiento en Cortes que trató de hacer una insurrección contra José María Peinado, que él era el intendente y era el representante. Él estaba aquí después de los motines de 1811 y representaba a la élite guatemalteca. José María Peinado va a ser un miembro digamos, de esta élite guatemalteca. De tal manera que para los guatemaltecos no fue de mucho agrado las demandas que planteó San Salvador. Y ahí es donde yo explicaba al principio que se van originando estos posicionamientos territoriales, que a final de cuentas pesan mucho más, digamos, que el ideológico a la hora de posicionarse, en este caso, después de declarada la independencia. Bueno, entonces estaba en que todos los americanos están muy molestos porque no están ganando autonomía en las Cortes. Bueno, en ese escenario, entonces, el Amigo de la Patria, liderado por José Cecilio del Valle y el editor constitucional, están haciendo cada vez más una posición crítica. Bueno, Pedro Molina era como el más radical con el editor constitucional. Alrededor de Pedro Molina estaba José Beteta, que tenía una imprenta y ahí se publicaba. También estaban alrededor de ellos Francisco Barrundia, José Francisco Córdoba. Francisco Córdoba es un abogado, había sido rector de la Universidad de San Carlos. Estaba también José Matías Delgado, Juan José Aycinena, Juan de Dios Mayorga. Es decir, es este grupo que les decía de los cacos que se reúnen, debaten y, bueno, siguen deliberando sobre los temas, ¿verdad? Pasamos a la imagen 10. Bueno, había unas posiciones, digamos, entre estas dos facciones muy controversiales. Había mencionado el problema agrario, también había mencionado que los comerciantes más importantes proponían una sociedad comercial, y en cuanto al sistema político también habían controversias. Algunos ya estaban planteando, como decía, la mayoría van a ser monarquía constitucional, pero ya empiezan a fluir las ideas republicanas, sobre todo en el grupo del editor constitucional y sobre todo a los que se les fue llamando los exaltados. Y ahí juega papel importante José Matías Delgado, porque su posición territorial, local, provinciana, le hacía plantearse que era mucho más ventajosa para la provincia un régimen republicano que un monárquico constitucional, en el que ya se veía que la élite de Guatemala estaba fraguando quedarse asentada en el poder. Entonces, bueno, el planteamiento republicano federal tiene que ver mucho en esta situación territorial que decía, y bueno, San Salvador juega papel importante
en este autonomismo, digamos, provinciano y local también, ¿verdad? Entonces decía, se debatían temas. Por ejemplo, el amigo de la patria expone lo siguiente, para que escuchemos un poco cómo es que hacían fluir, digamos, su pensamiento. Un pueblo libre mira una de sus primeras prerrogativas y más sanas instituciones, el elegir por sí las autoridades que le gobiernan. Así es que nuestra ley benéfica llama y convoca a todos los ciudadanos para que elijan su gobierno municipal, para que nombren a los diputados de provincias que promuevan el bien económico de ellas y para que autoricen a los representantes en el Congreso Nacional y deben dictar las leyes únicas a que vivan sujetos. ¿Qué está pasando entonces ya en este año, en los últimos meses, digamos, del año 20? Es que se están definiendo las posiciones políticas. Unos están promoviendo mantenerse en monarquía constitucional y otros ya están planteando ideas republicanas que podrían llevar a una posible independencia. Entonces el debate está alrededor de todo esto. Bueno, las cosas se van a ir aclarando y cambiando aceleradamente cuando se da la independencia en Nueva España, en México. Si quieres pasamos bueno, estos, si quieres regresas. Acá yo he hecho unos gráficos en los que muy bien se explica o queda muy bien identificado las dos facciones, los vacos y los cacos, y los posicionamientos de cada uno. Es decir, con los vacos, como ya decíamos, está el amigo de la patria, están las autoridades, y con los cacos tenemos a los comerciantes, tenemos a el editor constitucional y la tertulia patriótica. Y como les decía, todos son liberales, es decir, y quiero remarcar en esto que todos son liberales, porque no es cierta aquella polarización de la que se habla mucho de conservadores y liberales, no lo es, en realidad todos son liberales. Lo que pasa es que el ser liberal era muy amplio. Hay divisiones en cuanto a el régimen político que se quiere establecer. Entonces, unos pensaban que podía desarrollarse el liberalismo con la monarquía de antiguo régimen. Eso lo podía pensar el obispo Casaus, por ejemplo, y el jefe Gainza. Otros pensaban que con la monarquía constitucional, por ejemplo, Valle, y en este párrafo que acabo de leer lo expresa muy bien, pero otros también ya están pensando en un republicanismo y empieza a surgir una nueva alternativa. Y la nueva alternativa la está planteando Iturbide. Iturbide, entonces, ustedes saben que en el 1821, en abril de 1821, se acaba la guerra civil en España, en Nueva España, en México. Habían pasado 10 años de guerra entre insurgentes y realistas y se logra pactar, después de un desgaste tremendo de una guerra, pactan y bueno, queda bajo el dominio la situación del jefe realista que es Iturbide. Entonces, esto está pasando en México en abril. Se establece entonces el plan como decía, hay una independencia pactada en México a través de lo que se llamó el Plan de Iguala. De tal manera que el Plan de Iguala lo que plantea es un régimen constitucional, un régimen católico, pero además Iturbide se plantea que la Nueva España puede extenderse mucho más territorialmente y plantea entonces un imperio del septentrión, incluyendo a la Centroamérica. De tal manera que a partir de que se declara la independencia en México, se declara el plan, a partir del pacto del Plan de Iguala, Iturbide empieza a generar relaciones con grupos políticos de Chiapas
y grupos políticos de Guatemala. En agosto, tras esas comunicaciones, en agosto del 1821 se declara independencia en Chiapas. Declaran independencia el partido de Tuxtla, lo que hoy es Tuxtla, se declara también Ciudad Real independiente, lo que es hoy San Cristóbal de las Casas y Comitán. De tal manera que, bueno, y recuerden ustedes que toda esta parte de Chiapas era parte de la Audiencia de Guatemala. Pero bueno, Iturbide ha logrado incitar a los de Chiapas que declaren independencia en alianza con Iturbide y tal como lo plantea el Plan de Iguala. Estas comunicaciones las está estableciendo también, decía, con sus amigos en la ciudad de Guatemala, y uno de ellos es Mariano Aycinena. Hacia el abril de 1821 establece correspondencia entonces Iturbide con sus amigos, bueno, de Chiapas y de Guatemala, para iniciar conversaciones sobre el plan imperial. De tal manera que Iturbide envía una carta a Mariano Aycinena y Aycinena Aycinena recibe la invitación de Iturbide y la propuesta de Iturbide es la siguiente: que se alíen, que Centroamérica se incorpore al proyecto imperial y que se va a mantener la misma estructura política, y que además, bueno, le ofrecía un desarrollo, le ofrecía libre comercio, de tal manera que era muy atractiva la invitación. La respuesta de Aycinena es la siguiente. Quiero ver si la tengo. Es que es importantísima esa... Estamos entonces, quiero que pases a la 14, no sé si está... bueno, la 14. Sí, ahí está la carta que le corresponde. Eso es lo que les voy a leer, es la respuesta de Aycinena, y esta es importante porque en este párrafo se entiende precisamente cuál fue el origen entonces de la independencia de la Centroamérica. Entonces dice, permítanme que quiero ver dónde la tengo acá. Bueno, la voy a leer. Estamos divididos le responde a Aycinena, le está contando cómo está la Guatemala. Estamos divididos en dos partidos, uno que siempre ha reputado independencia y el otro, el de los serviles. Se está refiriendo al de los vacos, ¿verdad?, los serviles, y a los que ya él se está pintando como que han estado hablando de independencia. En realidad no se había planteado, pero bueno, a Iturbide le cuenta que ya querían también ellos independencia, ¿verdad? Y los otros, los serviles. Los serviles, que son los aduladores de los europeos. Estos, a virtud de intrigas y maldades, triunfaron en las elecciones pasadas y se muestran indignados contra los patriotas que celebramos el plan de usted. Se refiere al Plan de Iguala. Trabajamos secretamente, es decir, ya se están reuniendo, ¿verdad? Ya se están reuniendo, trabajamos secretamente por... aquí está. Trabajamos secretamente por desimpresionar a los necios, es decir, a los vacos, y creemos con algún fundamento decidir al gobierno para que nos sujetemos a ese reino. Es decir, aquí le está diciendo que ellos pueden decidir por un gobierno que esté sujeto a su reino, es decir, al de Nueva España. Hay muchos patriotas, y más en el interior de las provincias, concluida la obra ahí, México, es decir, se refiere a México. Repito, hay muchos patriotas, y más
en el interior de la provincia, es decir, de toda Guatemala, de toda Centroamérica. Y dice, concluida la obra allí, es decir, concluida la independencia en México, aquí debe serlo igualmente. Sin embargo, porque estos ignorantes se consideran capaces de ser independientes de ese reino, deseamos que se cuente con Guatemala como una de esas provincias y que en su caso divulgue usted que enviara una división a conquistar. Fíjense, incluso le está proponiendo que envíe, que divulgue que Iturbide va a mandar digamos, una división militar. Bueno, de hecho lo hizo, ¿verdad? Una división militar a conquistarnos, que con solo verlos en un impreso, los viles flaquearán mucho más y nos abandonarán el campo. De tal manera que estas frases son muy precisas de todo lo que se estaba planteando. Y dice, asimismo, el jefe mexicano presionó por diversos medios, bueno, de hecho, como decíamos, empezó a presionar, ¿verdad? Incluso amenazó, envió cartas a Gaínza con muchas amenazas. Bueno, después de estas correspondencias, Mariano Aycinena se reunió con sus allegados. Incluso, bueno, entiendo que también se reunía con algunos de las provincias de San Salvador, con los de Guatemala, con algunos de las otras provincias de Nicaragua, para plantear que había comunicación con Iturbide. Pero interesante, de acuerdo a Mario Vázquez, que es un historiador mexicano que ha estudiado al detalle este planteamiento, yo estoy retomando a Mario Vázquez en estos planteamientos. Y bueno, Mario Vázquez comenta que Mariano Aycinena empezó a reunirse con su grupo, con las élites, y les empezó a plantear que había que declarar independencia, pero no les dijo, se supone, porque no se deja ver en las correspondencias, en los documentos, perdón, que Mariano Aycinena les haya propuesto que Centroamérica se uniera a Iturbide. Aparentemente, Mariano Aycinena empezó a promover entre estos grupos élites que se declarara independencia. Y de ahí surge lo que sabemos que existe y que se llama el Plan Pacífico. El Plan Pacífico es un documento producido en la misma casa de los Aycinena, en el que se proponía que se declarara la independencia y que se declarara digamos, siguiendo o manteniendo las mismas autoridades. El Plan Pacífico estaba más dirigido a las autoridades de la audiencia, sobre todo a Gaínza, que era el presidente de la Centroamérica y que necesitaban que se incorporara a este proyecto. El resultado fue entonces que se dio un pacto propiciado por Aycinena en relación con Iturbide. Se dio un pacto con las autoridades, con Gaínza, con Casaus, con el obispo Casaus, que era una importante autoridad, y también con los cacos e incluso con Valle. De tal manera que, a final de cuentas, todos coincidieron en declarar independencia. Y cuando volvemos a la reunión, estamos acá precisamente en esta reunión en la que todo el mundo va a declarar la independencia, y como ustedes saben, el acta de independencia no dice, bueno, plantea que se va a hacer un congreso para decidir la independencia. Y ese congreso no se dio inmediatamente, como se decía. El planteamiento era que en los 2 meses siguientes tenía que darse un congreso. Ese congreso no se dio, porque lo que continuó fue el pacto que había hecho Mariano Aycinena con Iturbide. Las autoridades modificaron el curso del pacto que se había generado en esta reunión, y en pocos meses después se declaró la anexión a México. Entonces, bueno, un poco cerrando el círculo,
que ayuda mucho, digamos, de esta manera a entender cuál fue el proceso de independencia del que hablamos mucho. Es decir, como vemos, no hay ¿quiénes son los que están ausentes acá? Bueno, son los sectores, los indígenas, los ladinos, las castas, la mayoría de la población. ¿Y qué pasa con ellos? Les quiero leer un poco para que contrastemos qué está pasando o qué pasó en todos estos años con los ladinos y los indígenas. Pero no sé si tenemos tiempo. Bueno, con esto cierro, digamos, la parte de las élites y cómo se fraguó, cómo se dio este proceso. Ahora sí quisiera sí, perdón. Sí, estamos aquí, sí, muy bien. Bueno, aquí un poco representando acciones de resistencia de los indígenas, aunque la primera es del siglo XVI, también la segunda, pero bueno, lo que quiero representar es que el proyecto de los indígenas es otro, el proyecto de los ladinos también es otro y sus formas de lucha también son otras. Prácticamente son de muchas acciones de resistencia y en el centro los motines, ¿verdad? Los levantamientos. Entonces, bueno, los indígenas y ladinos, como vemos, no participaron en ese proceso. Son los criollos los que van a participar. Y bueno, y es que una de las acciones políticas que hacen este sector de la población son acciones de resistencia, a las que los pueblos recurrieron continuamente durante los 300 años de ese régimen colonial. Es decir, fueron continuas revueltas y en esta época, de la época de la independencia, también hicieron innumerables levantamientos, algunos muy pequeños, si los comparamos con los que vamos a ver en el Perú, ¿verdad? Con los pueblos originarios de esta región, o si los comparamos también con los movimientos de resistencia en la Nueva España. Pero bueno, acá se dieron diversidad de motines. Bueno, las causas directas de esos movimientos eran heterogéneas, pero se originaban en buena parte por las presiones fiscales, por los abusos de poder por parte de las autoridades, no solo españolas, sino que también criollas, por autoridades locales, y en ocasiones los indios macehuales se van a alzar contra los abusos de los mismos caciques indígenas, ¿verdad? Que muchas veces actuaban déspotamente contra las poblaciones macehuales, ¿verdad? Comúnmente las autoridades locales, las españolas provinciales y de la audiencia reaccionaron de forma conjugada para someter los levantamientos. Es decir, para las autoridades criollas y españolas que los indígenas se levantaran no era posible, no era permitido y había que someterlos. Esa es una de las razones por la que podemos entender por qué no van a hacer alianzas criollos con indígenas ni ladinos, ¿verdad? Porque, bueno, eran étnicamente, digamos, con muchas tensiones y sabemos, era una sociedad sumamente desigual también, la sociedad colonial. Bueno, un caso de estos, pongo un caso que se dio en el 1794 en el pueblo de Dolores y Salco. En la alcaldía mayor, Dolores y Salco, en la alcaldía mayor de Sonsonate, es un motín estudiado por una historiadora guatemalteca, Coralia Gutiérrez, y se trata de un motín por los abusos de poder por el alcalde indígena, pero un alcalde indígena impuesto por el alcalde mayor de Sonsonate, blanco. Es decir, comúnmente lo que hacían las autoridades blancas era colocar caciques o alcaldes indígenas fieles o allegados a ellos, ¿verdad? Bueno, la rebeldía entonces de este pueblo se dirigió contra el alcalde y lo que había pasado es que el alcalde castigó a una mujer del pueblo
la azotó, bueno, era común el castigo de los azotes, hasta dejarla muerta. Y bueno, se indignaron y van a levantarse. En esa ocasión intervinieron las autoridades españolas de Sonsonate en defensa del alcalde agresor. También se sumó el cura, defendiendo también al alcalde agresor, y los curas comúnmente se asomaban a los motines para calmar a la población, para atraerlos a la sumisión. Con el discurso, digamos, católico, buscaban, digamos, la sumisión de los indígenas, ¿no? Bueno, en esta ocasión fue eso, ¿verdad? Ese es uno de los motines que podemos ver, digamos, en Sonsonate. Comúnmente las revueltas fueron locales, como este motín que fue aislado, pero muchas veces los motines eran un tejido de motines. Esto no solo se dio en el 1811 en San Salvador, y que también rebotó en Santa Ana, en Metapán, en Usulután, en Chalatenango, en Santiago Nonualco, en Zacatecoluca. Esto sucedía también en el sur de América. Eso sucedía también en todas esas regiones vastas indígenas del sur de América, en la Nueva España también. Es decir, brotaban los motines como redes, tejidos de motines, como el que sucedió en el 1811 en la Intendencia de San Salvador. Entonces, comúnmente las revueltas, si bien van a ser locales, pero también muchas veces se extendían en toda una región. Ese fue el caso del 11 en San Salvador. Sucedió, por ejemplo, también en el 13 en Chichicastenango, donde se dieron una cantidad de motines alrededor de problemas fiscales también, ¿verdad? Y bueno, los movimientos populares entonces que ocurrieron a partir de la crisis de 1808, es decir, la crisis de 1808 consiste en aquello que sucedió en España, la invasión napoleónica, tomó preso al rey y se quedó la monarquía sin rey español, pero se impuso el rey francés, José Bonaparte. A partir de esto, a los 2 años se generó la Constitución gaditana por parte de los americanos y españoles insurgentes frente al rey invasor. Y bueno, la Constitución y los decretos de Cortes desde el 10 estaban diciendo que se acababan los tributos para los indígenas. Pero resulta que las autoridades de Centroamérica, como en otras partes de América, siguieron cobrando los tributos. Por un lado, porque era un ingreso económico para los pobres gobiernos de estas regiones, y se van a empezar a dar una serie de motines. Digamos, es una época de muchos motines, precisamente por este tema de tributos. Además, recuerden ustedes que entró en guerra Francia, Napoleón Bonaparte con el pueblo español, y hubo orden de las autoridades que se tomaran los ahorros de los indígenas y de los ladinos para apoyar la guerra de los liberales españoles frente a los franceses. Esto indignó mucho en estos años a los indígenas y se van a dar diversos levantamientos. Y bueno, una de las rebeliones de esos años que causó mayor asombro en las autoridades coloniales de Guatemala fue precisamente el que se dio en Dolores, en el pueblo de Dolores, en Nueva España. En 1810 todos conocemos de esa gran insurrección que abanderó el cura Hidalgo, y bueno, hubo en medio de este conflicto, de esta insurgencia, en Guanajuato hubo una matanza de españoles.
Este hecho lo recordaban inmensamente las autoridades de Guatemala y a partir de esto, y no solo de esto, también en el 1804, ustedes recuerdan que Haití, se liberó también y hizo toda una lucha contra la esclavitud y contra los franceses. Y bueno, esta resistencia de los haitianos, la resistencia de Hidalgo, pesaba mucho en las autoridades frente a cualquier resistencia que pudieran hacer los indígenas. De tal manera que quizás para ir cerrando con esto explicaría por qué no están en esta fotografía primera los indígenas y los ladinos, porque es otro proyecto, ¿verdad? Es otro proyecto y ellos no participan en las independencias, ¿verdad? La independencia, entonces, como vimos, fue un pacto de élites sin ningún movimiento insurgente, ningún motín, un pacto de élites propiciado por Iturbide. Yo con eso cerraría para que, si en caso hubieran comentarios o preguntas.